Listo, buenas noches, soy Sebastián Hernández, voy a hablar sobre el shock séptico esta noche, soy médico de la Universidad Militar, recién graduado. En este momento, pues vamos a hablar primero de cómo fue definido el shock séptico la primera vez. Dentro de las primeras definiciones, su primer nombre fue adquirido en 1956, primero en el Departamento de Cirugía de la Universidad de Cincinnati, donde ellos dieron el nombre, pero pues no era una categoría asociada, o sea, fue ni estaba clasificado en ninguna parte. Ellos dijeron que era un tipo de choque asociado a la sepsis, más no lo escribieron así. En este momento ellos escribieron toda la parte de las infecciones que posteriormente se complicaban y llevaban a alta mortalidad en este tipo de pacientes. Eh, Posteriormente, en el año 1992, el American College of Physicians and Society of Critical Care Medicine se establecieron los criterios de CIRS. Estos fueron los primeros cuatro criterios donde pues, tuvimos en cuenta cómo se clasifica el paciente en ese momento. Posteriormente, en el año 2001 se volvieron a revisar estos términos y un grupo de expertos redefinió todo esto, incluyendo más criterios diagnósticos donde tomaban más pruebas de laboratorio e incluyeron pues, toda la parte de la falla multiorgánica, pero se conservó la clasificación de CIRS. Entonces, ahí fue cuando pues, se continuó. ¿Qué trajo de esta pues, definición de sepsis 2? Se empezó a hablar de mortalidad. Más adelante vamos a ver cómo se define. Dentro de sepsis 3, ellos tenían algo principal. Ellos lo definieron entonces en el año 2016 como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta disregulada del huésped a la infección. Aquí lo que hicieron ellos fue incluir los parámetros del SOFA y del Quick SOFA dentro de toda la definición. Y esto nos cambió todo el paradigma que teníamos sobre el paciente infectado y cómo se comportaba este. Entonces, en cuanto a su definición y demás, tenemos que ver si el CIRS comparado con el SOFA y el Quick SOFA sigue siendo bueno, sigue siendo malo, y pues eso es lo que vamos a ir definiendo a través de esta presentación. Este fue pues del manuscrito original publicado por Hamann en el año 2016, donde pues inicia toda la parte de los criterios de sepsis dados por esta revista. Y además de eso, ellos acá nos hacen una revisión principalmente de los principales scores de riesgo usados aquí. Entonces acá tenemos el primero, el CIRS, como lo conocemos, los cuatro criterios normales, donde con dos ya tendríamos una paciente potencialmente infectado. Posteriormente tenemos el SOFA, que pues tiene su parte rápida, que era para reconocer rápidamente al paciente mientras tomábamos los paraclínicos para estadificar al paciente y darle una mortalidad. ¿Qué tiene esto diferente y que incluyó el SOFA, que tiene una gran validez, que fue pues, una gran sorpresa de Sepsis 2? Sepsis 2 incluyó el parámetro del lactato. El lactato es el parámetro que nos permite medir la mortalidad de nuestros pacientes en el caso de un choque séptico. Otro pues, que es poco usado, realmente es un score europeo, el LOEDS. Realmente no se usa mucho, pero también fue usado en su tiempo. Este tenía muy en cuenta pues, cosas muy parecidas al sofá, pero realmente no fue muy utilizado y pues realmente casi nadie lo usa. Esto es algo muy interesante, que es de la Fundación Canadiense de Sepsis. Ellos publican aquí su propio score, que es el NEWS. El NEWS es bastante interesante porque nos deja ver la sepsis en su parte pues, fisiopatológica, donde vemos que en un principio tenemos la sepsis como un estado hiperdinámico y posteriormente todo este daño se va a traducir en un estado no dinámico, donde vamos a tener una seria disminución de muchos parámetros hemodinámicos del paciente. Entonces, bueno, esto es bacano y todo, pero esto sirve. Pues realmente tenemos los puntos de corte que van a ser 0 a 4, de 5 a 6 y mayor de 7. Entonces, principalmente tenemos eso en estos pacientes y esto nos va a decir, hey, este paciente se beneficia o no se beneficia de esto, y esto es como una forma en la que vamos a clasificar a nuestro paciente como potencialmente infectado y con una potencial de mortalidad que requiere un manejo de emergencia. En cuanto a sensibilidad y especificidad, sus valores predictivos positivos y negativos ya los vamos a ver. Y como este estudio se hizo en 3 hospitales en el Reino Unido, donde ellos tomaron diferentes esquemas, M1, M0, M1 y M2. Además de esto, el estudio tiene unas limitaciones principalmente y es asociado a que el impacto de la cantidad de pacientes no genera tanto impacto, y dentro de estos había pacientes que no tenían, pues estaban sépticos, pero no, había algunos que no requirieron unidad de cuidado intensivo. Entonces acá lo que ellos dicen es el M0, ese paciente que solo utilizó los criterios del NEWS.
el M1 que usó los criterios del NIUS, además de eso, la edad y el sexo, donde el ser hombre y tener nada menos de 65 años fueron factores de riesgo para incrementar la mortalidad en este tipo de pacientes, y M2, donde tenía toda la parte de M1, pero ellos agregaban la presión arterial diastólica. Entonces es bastante interesante cómo esto eran parámetros de mortalidad. Y ahora, dentro de todo el estudio, podemos ver cómo, teniendo un punto de corte de alrededor de 6 o de 5, tenemos sensibilidades y especificidades, principalmente las especificidades sobre el 88%, 90%, con sensibilidades bastante malas realmente, pero lo que nos vale acá aclarar y lo que nos es muy importante es el valor predictivo negativo que tiene esto. Esto es lo que impacta y lo que ha hecho que muchas sociedades en el mundo empiecen a usar este score canadiense. En algunos hospitales de Bogotá ya tienen experiencia con este. No se ha hecho el estudio grande, pero próximamente va a salir, pues, según los datos publicados en la Asociación Colombiana de Infectología, pero es importante que lo tengan en cuenta y pues que ustedes lo puedan usar en su práctica clínica. Es un score totalmente válido, no ha sido validado en Colombia, pero por eso les digo, está en camino a la validación. Entonces, pues el shock séptico, recordemos que en sepsis 3, en sepsis 2, perdón, se usaba el término sepsis, sepsis severa y shock séptico. ¿Sí? Entonces la sepsis severa era un paciente que estaba séptico, pero todavía no tenía una hipotensión clara y la hipotensión ya le daba el término de choque séptico. Esas son las principales incapacidades del concepto y ahí es como llevamos a que la categoría, o sea, la forma en la que nosotros lo clasificamos textualmente es la presencia de hipotensión, requerimientos sostenidos a personas para mantener una presión arterial mayor de 65 milímetros de mercurio y el lactato sérico menor de 2 o mayor de 2 de hecho. Entonces, pues esta es la principal parte y uno de los principales cambios que tuve desde la sepsis de sepsis 2 a sepsis 3. Entonces acá les dejo otra pregunta para que ustedes cambien el paradigma. ¿Sirve o no sirve el SIX? ¿Ustedes lo abandonarían? Dependiendo de todo lo que les conté, ¿ustedes piensan que sirve o que no sirve? Entonces hay otras alternativas. Aquí este es un artículo bastante interesante donde ellos, pues ese se llama el estudio Albios, que tiene una de las principales recomendaciones a nivel de reanimación hídrica en los pacientes en estado crítico por un shock séptico. Ellos comparan por definiciones de sepsis 2 y sepsis 3, es decir, en shock séptico o en sepsis severa versus shock séptico. ¿Qué hacen ellos acá? Ellos dicen, lo clasificamos de esta forma y el número de pacientes es este. Entonces tengamos en cuenta que el lactato se empezó a tomar a partir del sepsis 2. Aquí podemos ver la importancia del lactato dentro de la predicción de la mortalidad en este tipo de pacientes. Esta es una mortalidad intrahospitalaria o más bien en la UCI a 15 o a 28 días, dependiendo del estudio que ustedes quieran ver. Entonces tenemos que niveles de lactato de alrededor de 8 milimoles nos van a predecir, milimoles sobre litro, nos van a predecir mortalidad de alrededor del 70%, cosa muy importante que nos daban los conceptos anteriores del CIRS. En cuanto a la epidemiología en Colombia, pues yo quiero que pues, vean la importancia de que en Colombia la principal causa de mortalidad son las enfermedades metabólicas no transmisibles, pero la gran carga de enfermedades crónicas como el EPOC, como las infecciones respiratorias agudas, en más en esta época, lo que nos lleva a la diabetes mellitus por la glicosilación de proteínas y el déficit o el daño que hay en a las inmunoglobulinas y las enfermedades del sistema urinario, sea cual sea, nos van a llevar y nos van a predisponer a infecciones que posteriormente pueden escalar por esos factores de riesgo a un shock séptico. Entonces es importante que vean cómo esta gran cantidad de enfermedades van a llevar a complicaciones que nos van a llevar a esta cosa y realmente no es algo que es despreciable. Dentro de la fisiopatología, esto es algo muy leve. Vamos a iniciar con la agresión, con lo que se inicia la infección, lo que causa la infección, para una liberación de las células inflamatorias. La activación de estas células inflamatorias a nivel del torrente sanguíneo nos va a llevar a la liberación de citocinas, interleuquina 6, interleuquina 1 beta, factor de necrosis tumoral alfa, factor de necrosis tumoral beta, y esto nos va a llevar a que pues, se genere una especie de radicales libres, teniendo en cuenta que no solo tenemos que tener en cuenta los radicales libres de oxígeno, sino también las especies reactivas del nitrógeno, que también crean toxicidad a nivel del endotelio, que es el principal blanco en esta pues, entidad. Tengamos en cuenta que si el tiempo es miocardio en el infarto, el tiempo es endotelio, hablando de la sepsis. Es muy importante, es una frase de los maestros pues, del hospital de donde vengo, y ellos me lo enseñaron así y es la forma en la que yo siempre lo he tomado. Dentro de la expresión de las moléculas de adhesión, estas se van a dar por las ICAMS y las BCAMS que se van a hacer pues, expresadas a nivel del endotelio para generar un rodamiento y una adecuada
y un adecuado paso de células de defensa de un lado a otro. Posteriormente, a una llegada de estas, va a haber fagocitosis de eliminación de las bacterias. Esto va a llevar a que se genere un ciclo vicioso entre TNF-alfa, TNF-beta, llega más macrófagos, más citocinas, más macrófagos, más citocinas, donde posteriormente vamos a ver cómo esto empieza a dañar directamente toda la capa que está por encima del endotelio, y esto nos va a llevar y nos va a precipitar a la aglomeración celular, a la presencia de ¿cómo se llama esto? No sé cómo decirlo, a la presencia de, pues, de estas células aglomeran, empezar a ver esta aglomeración puede llevar a la formación de trombos, lo que posteriormente se va a ver dentro de la fisiopatología de la sepsis como una coagulación intravascular diseminada. Digamos que esa es una forma de verlo en un caso severo, pero también puede haber un caso en el que esto mismo, esta abolición, este gradiente quimiotáctico, que es toda esta parte que esta respuesta irregular, pues baje, y esto nos lleva a la resolución de la inflamación y a la resolución de nuestro foco. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Entonces el glicocálix y el endotelio son una pareja realmente importante, y el glicocálix tiene varias funciones principalmente. Una de estas es que toda cosa que pese más de 71 kiloaltos no va a pasar a través de él. Y esto nos va a llevar a la importancia de que las cargas del heparansulfato y el ácido hialurónico hacen que las células que chocan contra las paredes reboten, porque pelan, lo que pasa con el ácido hialurónico también en la membrana del eritrocito principalmente. Aquí también van a haber moléculas de adición, como les decía, los ICAMs y las BCAMs, las proteínas plasmáticas y el proteoglicano, que nos van a ayudar a absorber y a captar nutrientes a través de esto. Y la destrucción de este mismo glicocálix es lo que nos va a llevar a la aglomeración. No hay un tiempo establecido, ni se dice cuánto tiempo o cómo llega a dañarse más rápido o menos rápido, pero es importante que lo tengamos en cuenta, ya que dentro de la fisiopatología de la enfermedad, esto es una parte que es ignorada por muchas personas. Esto es un cuadro pues, que realmente no quiero pues, gastarme mucho tiempo en él, pero quiero que vean cómo hay un cambio dentro de lo que es un glicocálix sano, donde los poros van a estar asociados a que no pasen moléculas de cierto tamaño, pues, que no pasen moléculas de cierto tamaño, ¿no? Versus el poro dentro de la inflamación, donde va a haber un gran paso en muchas cosas. Dentro de esas pueden estar los radicales libres, e incluso que se van a liberar de la destrucción de muchas células a través de este proceso inflamatorio. Y además de eso, esto nos va a hablar también de cómo hacer el paso de líquidos en el paciente séptico, ya que pues la reanimación hídrica es uno de los pilares del tratamiento aquí. Entonces es bastante importante y de tener en cuenta. En posteriores charlas vamos a revisar más este tema a fondo, porque es realmente apasionante. Dentro de las escalas, quiero que tengan en cuenta pues el SOFA. Ellos aquí nos comentan y nos hablan de que pues, tiene parámetros para evaluar cada sistema. Entonces, digamos que tenemos la PAFI para ver cómo está el sistema respiratorio, la coagulación, para determinar si el paciente requiere o no requiere la transfusión de plaquetas, cómo está el estado hepático, si requiere o no requiere manejo o soporte vasopresor, si el sistema nervioso central está alterado o si tenemos alteraciones a nivel renal. Eso se va a medir principalmente con el gasto urinario o con la creatinina sérica. Los criterios del Quicksilver son bastante sencillos, y lo que tiene eso es una alta sensibilidad para captar la mayor cantidad de pacientes. Tiene frecuencia respiratoria mayor a 22, tiene alteración del sensorio o del estado de conciencia, y tiene una presión arterial sistólica mayor de 100, menor de 100, perdón. Este paciente se beneficia de iniciar antibiótico, no lo sabemos aún y quiero que lo revisen a través de esto. Esto también nos va a llevar a que los pacientes que tengan SIRS, el SIRS no siempre va a ser causado por algo infeccioso, ¿sí? Estos scores lo que tienen es una alta sensibilidad para captar la mayor cantidad de personas, pero como les decía, no siempre se puede transpolar hacia infecciones. Entonces, digamos, aquí hay pacientes que pueden tener pancreatitis, y esto los va a llevar a un aumento de todas estos parámetros. Entonces es importante tener en cuenta y discriminar bien por la clínica qué causa y el foco séptico que estamos sospechando, para determinar por qué nuestro paciente presenta esto. Estas son las definiciones que nos dio Sepsis 2. Sepsis 2 le metió un montón de cosas, realmente es bastante lo que ellos pues traen aquí, incluyendo el índice cardíaco, que pues ellos lo tienen en cuenta para determinar si el paciente tiene o no tiene algún tipo
de edema pulmonar o congestión asociada al exceso de líquidos. La hiperlactatemia yo la manejaban como 3 milimoles sobre litro, más de 3 milimoles sobre litro, que posteriormente sepsis 3 cambió a 2. Y otra herramienta importante que nos plantea un grupo de investigadores. Ellos tienen un grupo chévere en Reino Unido y posteriormente esto se trató de traspolar en un grupo peruano. Ellos lo que hablan es que, pues como el CIRS no nos daba mortalidad, porque no usamos el Apache 2. El Apache 2 es un score de riesgo que nos habla sobre mortalidad en 15 días intrahospitalaria en pacientes mayores de 18 años. Entonces, realmente no, pues este score solo está validado para pacientes en UCI, pero es importante que lo tengamos en cuenta, ya que pues el paciente en estado crítico vamos a ver los cambios dinámicos de la enfermedad con mejoría o cambios en los puntajes del Apache 2. Entonces es algo que deberíamos tener en cuenta, no solo por las variables clínicas que tiene, sino también por las variables pues, para clínicas que este maneja y que debe llevarse de la mejor manera para que nuestro paciente, para valorar cómo está nuestro paciente. Entonces, digamos que para una parte inicial, valorar con Quicksofa y CIRS no está mal, pero para seguimiento del paciente, el Apache 2 sería bastante ideal, pero también tenemos que tener en cuenta que el SOFA también nos va a hablar de lactatos y uno debe hacer un seguimiento con lactatos según las últimas actualizaciones de la guía que más adelante vamos a valorar. Es bastante importante porque mucha gente habla de la sensibilidad, la especificidad o qué tanto sirve la procalcitonina en el contexto del paciente que está infectado. Dentro de este metaanálisis del 2019 se vieron 10 ensayos clínicos aleatorizados multicéntricos con 1.215 pacientes. Valoraron varias cosas, pero principalmente la mortalidad a 28 días, la mortalidad luego del egreso de la UCI y la mortalidad luego del egreso hospitalario. Dentro de todo esto, digamos que se vio la antibioterapia de la antigua, donde uno ponía 5, 7, 10 días, versus llevar la antibioterapia basada en los niveles de procalcitonina. Y esto, pues, vamos a basarnos principalmente en dos problemas. El primero, son países pues, donde tienen un mayor presupuesto en el sector salud, donde pueden pagar procalcitonina de esta forma. Lo otro es que esto fue, pues, de forma investigativa, con propósitos investigativos donde posiblemente haya habido mano de alguna farmacéutica. Entonces, es chévere porque la procalcitonina en Colombia cuesta alrededor de 400.000, 600.000 pesos, dependiendo del laboratorio de referencia que se haga. Y ese seguimiento diario de esto nos representa un gasto más para el paciente de UCI, entonces es bastante grande. Este artículo tiene mucha importancia porque a largo plazo no encontramos ninguna disminución en la mortalidad, o sea, usarlo o no usarlo para guiar la terapia antibiótica no nos representó nada, pero nos representó menos tiempo de antibiótico. Eso se traduce en menos resistencia bacteriana, lo que es muy bueno, una ganancia bastante importante para los hospitales. Pero realmente lo que queríamos saber, lo que se nos servía, es ver si reducía la mortalidad, el egreso de UCI, el tiempo de ventilación mecánica invasiva y el tiempo de requerimiento de vasopresores, los cuales ninguno de estos ítems tuvo algún cambio significativo o fue estadísticamente significativo comparándolo con otro. Entonces, pues todas estas vainas que les estoy diciendo realmente sirven, no sirven, aquí muchas cosas, pero pues quiero que sepan que a partir del Surviving Sepsis en el 2016 y del artículo del doctor Emmanuel Rivers, donde nos habla sobre la reanimación guiada por metas en el paciente con choque séptico, entendemos mucho mejor cómo abordar a este tipo de pacientes. En la reanimación inicial, según lo que nos plantea Surviving Sepsis, pues puse cosas más específicas y para que lo tengamos en cuenta. Nos habla de la reanimación hídrica, hablando de la hipoperfusión y cómo esto nos lleva a un aumento del metabolismo anaerobio, el aumento del lactato y el aumento del lactato nos lleva a un aumento en la mortalidad significativamente. Ellos recomiendan entonces un bolo de 30 mililitros por kilogramo de cristaloides intravenosos dentro de las 3 primeras horas. ¿Qué es importante aquí? Los cristaloides dentro de Surviving Sepsis tienen mayor evidencia que los coroides tienen evidencia, pero en otro tipo de choques o en otro tipo de cosas como el trauma craneoencefálico severo. Aquí los cristaloides podemos elegir sobre solución salina y sobre lactato Ringer, donde el lactato Ringer tuvo mayor, es como decirlo, menor mortalidad aquí,
y tuvo mayor impacto, ya que pues, cuando se hicieron todos los estudios alrededor de esto en el paciente en estado crítico, ojo con esto, este era el que tenía una parte de riesgo de generar una acidosis hiperclorémica cuando usábamos solución salina. Esto se reveló posteriormente en pacientes y hospitalizadas en no estado crítico, donde en un metaanálisis de JAMA al año 2018 dijo que realmente daba igual dar lactato o dar solución salina en paciente que no estaba crítico, mientras que en el paciente en estado crítico iba a funcionar. Aquí hay otras cosas que tienen que entrar pues, a colación, y dentro de esto está que hay variables como la hemodilución, donde el exceso de, de líquido puede llevar a una hemodilución, disminución del hematocrito, esto llevar a una disminución del aporte de oxígeno y aumentar la mortalidad a largo plazo. Es por eso que en muchos lugares y en muchos esquemas de investigación a través del mundo se está valorando la posibilidad o qué tantos líquidos requiere o no requiere un paciente en estado de sepsis para evitar este tipo de cosas, ya que pues esto también genera mortalidad. Entonces se está reevaluando si la reanimación hídrica agresiva tiene o tiene una adecuada función dentro del esquema. Otra cosa importante es que ellos sugieren la utilización de las variables dinámicas en lugar de las estáticas. Ya vamos a ver cuáles son las dinámicas principalmente dentro del grupo de los pacientes que nos dio Rivers principalmente. Y además de eso, pues ellos sugieren que pues tienen que hacerse un seguimiento posteriormente a estos bolos y a el tratamiento de este paciente y la reanimación hídrica con el lactato, ya que lo que queremos ver con esto es que entre la primera hora o las primeras 3 horas tengamos una disminución significativa de la cual no estandarizada cuánto, está estandarizada cuánto, pero con el hecho que lo vayamos disminuyendo, ustedes ven cómo va decreciendo la mortalidad en ese momento. Entonces, dentro de la reanimación guiada por metas, textualmente, según las entrevistas que se hicieron al doctor Rivers, él dice que ese es un enfoque que implica ajustes a la precarga cardíaca, la poscarga y la contractilidad para equilibrar la entrega de oxígeno con la demanda de oxígeno. En el paciente en estado séptico vamos a ver que tenemos un estado hiperdinámico. Vamos a tener que es un paciente cuyo endotelio no funciona bien. Va a haber un éstasis venoso, va a haber una procoagulabilidad que nos va a llevar a muchas complicaciones a largo plazo, y que el tiempo de variabilidad entre un estado hiperdinámico y el estado terminal del shock séptico pues no varía en tiempo. Hay personas que no les cursa tan rápido, otras que sí. Digamos que se ha investigado sobre eso y la predisposición genética, pero pues no hay nada que sea realmente concluyente a largo plazo. Este es el esquema que usó el doctor Rivers. Él inició con SIRS, determinaba que el paciente estaba séptico y lo comparó entre la terapia estándar que recibieron en ese hospital. Esto es un enfoque del paciente en UCI, esto es un enfoque validado en la UCI, versus su terapia guiada por metas. ¿Qué hacía él? La terapia estándar medía la presión venosa central, la presión arterial media y el gasto urinario. Y esto lo medía y lo revaloraba en 6 horas para determinar cómo iba el paciente. El doctor Rivers lo que hacía es que monitorizaba principalmente la saturación venosa de oxígeno, y además de eso empezaba también a meter otras cosas como el hematocrito, la saturación arterial de oxígeno, el índice cardíaco, como recordamos, mayor a 3.5. Después de este artículo se reordenó toda la parte de la sepsis 2 y el VO2 máximo, que nos va a determinar cuál es la cantidad o el volumen de oxígeno que el paciente está gastando en ese momento. Vemos que el requerimiento del volumen va a cambiar a través de los estados hiperdinámicos que tenga un paciente. El hematocrito para esto, como les decía, es importante, ya que por estos tiempos fue que iniciaron los trabajos pues, alrededor del tema de la hemodilución como un marcador de mortalidad a largo plazo. Es importante que lo tengamos en cuenta, que el hematocrito toca mantenerlo siempre sobre 30, y esto nos va a llevar a una adecuada reanimación de nuestro paciente. Aquí lo que él decía básicamente es del oxígeno suplementario si el paciente requiere intúbelo. Después de intubarlo, páselo un catéter venoso central. A través de eso, usted lo va a dejar en estado de sedación. Posteriormente, usted empieza a jugar con las variables en un orden donde él habla presión venosa central, presión arterial media, saturación venosa central de oxígeno, y cuando ya tenemos esto, ya tenemos un paciente que puede dejar la UCI. ¿Sí? Entonces, él dice cristaloides y no coloides. Entonces, ellos dicen también los agentes vasoactivos para mantener la presión arterial media. Y lo otro importante es que cuáles son los pacientes que requieren o requieren transfusiones. En sepsis
de 3 en el 2016 con el Surviving Sepsis. Esto cambió y hay unos criterios específicos para transfusiones de sangre, porque en esta época, hasta ahorita, estaban empezando las estrategias conservadoras y no conservadoras para la transfusión. Entonces no se sabía si realmente esto se hacía por hematocrito. Actualmente lo hacemos con puntos de corte de 7. Y el soporte inotrópico, que más adelante vamos a comentarlo en otra charla. Esto fue lo que se encontró en el estudio, donde encontramos una disminución clara de casi 20% en el cambio del uso de la terapia estándar versus la terapia dirigida por metas. La mortalidad disminuyó. Entre todos estos pacientes, como les decía, ellos los separaron en choque séptico, sepsis y sepsis severa. La sepsis severa tenía sus criterios, pero pues realmente ya no los usamos, vamos a usarlos todo, pasarlos en el choque séptico. Y aquí lo valoró como una mortalidad de 28 días y una mortalidad de 60 días. La mortalidad de 28 días fue claramente mayor en la terapia estándar versus la terapia guiada por metas. Y actualmente, a través de muchas discusiones científicas, que incluso personalmente yo he tenido una con varios colegas, hemos visto a través del tiempo que la terapia guiada por metas es el rey. Nadie logra desbancarlo, nadie logra pues, decir que tener un orden diferente o cambiarlo tenga una mejor desenlace. Y si lo hay, aún no ha salido ni se ha comparado con este mismo. Ahora vamos a hablar de la terapia antibiótica. Y antes de decirles y botarles algún dato sobre qué antibiótico usar, quiero que tengan en cuenta qué es cada cosa. Un tratamiento empírico es cuando vamos a iniciar un tratamiento sin conocer o identificar el patógeno, que posible pues el microorganismo que tengamos que ver. Y aquí lo que vamos a iniciar es una terapia de amplio espectro. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta que pues, el paciente, si tiene factores de riesgo para enfermedad fúngica invasiva, también pensemos en iniciar un antifúngico, ya que es una de las causas de mortalidad más grande en este tipo de pacientes y que mucha gente no tiene en cuenta. Entonces, para que siempre tengan en cuenta un Candida score, tengan a la mano, piensen e indaguen si el paciente tiene algún factor de riesgo para esto. Importante también cuando hacemos una terapia dirigida o un tratamiento definitivo, donde vamos a hacer una terapia guiada por antibiograma al microorganismo que esté causando esto. Dentro de todo esto, cuando vamos a iniciar la terapia empírica, tenemos que tener en cuenta que es un tratamiento de amplio espectro. Y esto es básicamente lo que habla es que tiene un rango de posibilidad de cubrir muchos microorganismos al mismo tiempo. Entonces, lo que se busca aquí es que dentro de su sepsis, incluso lo tocan, es que usemos la piperacillin tazobactam, la vancomicina, la nidelofungina, pues, pensando principalmente en las cándidas. Lo que pasa es que ellos acá tienen muchas cándidas resistentes a nivel de Europa. Nosotros aquí en América no tenemos tantas cándidas resistentes, por lo que iniciar la terapia con fluconazol no está mal. La combinación piperacillin-tazobactam y vancomicina, según un metaanálisis publicado en el año 2019, es bastante tóxica y tiene unos índices bastante grandes de lesión renal aguda asociada a esta. Entonces, realmente mi recomendación para ustedes es que usen como terapia empírica piperacillin-tazobactam. Es excelente, tiene espectro contra gram positivos, gram negativos y va incluso a tomar las pseudomonas no resistentes. Pueden usar la clindamicina más ceftriaxona, que va a tener espectro, por la parte de la clindamicina va a incluir hasta el estafilococcus meticilina resistente, por si sospechan algún foco importante de estos. Y la ceftriaxona les va a cubrir focos incluso cuando no saben de dónde viene la sepsis o pues no tienen todavía tiempo para tomar imágenes o demás. Este les va a cubrir una gran cantidad de microorganismos y es muy importante para esto. Y como les digo, si tiene factores de riesgo, cirugía abdominal, tiene nutrición parenteral, el paciente está postrado hace mucho tiempo, tiene antecedente de una endocarditis infecciosa, por favor inicien el fluconazol, que de verdad va a impactar mucho en la mortalidad de este tipo de pacientes. El tratamiento con múltiples fármacos hace parte de la terapia dirigida. Este pues no se recomienda en un principio, a menos de que hacen lo que les comento, se extracciona más clindamicina. Pero realmente esto lo vemos para patógenos resistentes, lo que pues es bastante importante que lo tengan en cuenta como parte de esta exposición. Ahora, aquí está este pues, metaanálisis bastante interesante que nos va a hablar sobre el impacto de iniciar a la hora o a las 3 horas el manejo antibiótico en este tipo de pacientes. Este es un metaanálisis bastante interesante del año 2015, publicado en la revista Critical Care. Y acá, pues el estudio de Ferrer del año 2014 fue un estudio grandísimo, fue un monstruo de estudio, 14.639 pacientes, donde encontramos aquí cómo iniciarlo antes de la primera hora,
nos da un beneficio bastante importante, nos va a llevar a supervivencia bastante, una supervivencia pues más elevada que versus si no lo hacemos o lo hacemos dentro de las 3 horas, como se ve acá en la segunda tabla, que a pesar de que mostró que no está del todo mal, pues realmente los odds ratios en esto son bastante concluyentes en que se tiene que iniciar sí o sí, lo más rápido posible. O sea, no piense si es la primera hora o la segunda hora. Teóricamente, lo que nos dice la guía es que usted tiene que iniciar el tratamiento en la primera hora después de haber visto que el paciente tiene un choque séptico o en las primeras 3 horas, luego que el paciente llega al hospital y se le hacen otros exámenes y que se reconozca el choque séptico. Esto es lo más importante y esto pues realmente lo que nos dice pues es inicia rápido el manejo antibiótico de amplio espectro mientras logra conseguir una terapia dirigida. Ese paciente está mal, ese paciente se va a beneficiar y lo que más mejora la supervivencia de estos pacientes es el uso de antibióticos adecuado y la terapia con reanimación hídrica. Dentro de los líquidos, pues es muy importante que, como les decía, principalmente el uso de cristaloides como líquido para la reanimación, para la rehidratación inicial. Posteriormente, ellos sugieren que la solución salina no se use tanto, pues porque puede causar la anestesia hiperclorémica. Y otra cosa importante son los niveles de albúmina en estos pacientes y la administración de albúmina más el lactato ring, más los cristales que ustedes estén usando. Entonces, pues es bastante interesante ver cómo esto se puede usar. Otra cosa que dice acá es que no usemos coloides, no usemos los almidones hidroxietílicos, porque pues a pesar de que ellos nos van a hacer una expansión en cuanto a los niveles de volumen, no van a tener una adecuada carga hidroelectrolítica que nos pueda ayudar ahorita. Ahora, como les comentaba, es importante, y como habían visto en un artículo más arriba, que el estudio Albius, ellos nos hablan de cómo comparar la definición de sepsis 2 y sepsis 3 y posteriormente cómo esto mejora con o sin la albúmina, ¿sí? La albúmina más los cristaloides, obviamente, o sea, son cristaloides solos versus albúmina más cristaloides. Dentro de ellos lo clasifican, y vamos a centrarnos acá en sepsis 3 porque pues esto ya es viejito, esto ya va feo. Entonces, la sepsis 3 nos va a decir que dentro de los criterios de inclusión, aquí usamos los pacientes con SOFA y Quick SOFA. Entonces, tenemos una sensibilidad mayor porque los pacientes se van a encontrar a traer más rápido. Vamos a ver cómo la albúmina pues, mejora la supervivencia, que puede ser de dos formas. Una, porque disminuye la destrucción del glicocálix a través de pues, diferentes cosas con sus cargas. Y la otra parte es que es dependiente, muchos antibióticos dependen de la albúmina para llegar a concentraciones adecuadas. Entonces, si tenemos niveles de albúmina adecuados, el antibiótico que vamos a usar posiblemente que tenga una alta y una proteínas va a mejorar su función y va a mejorar su forma de llegar a los tejidos. La mortalidad 90 días aquí fue bastante interesante. Aquí, por ejemplo, vemos como la mortalidad, o bueno, la supervivencia en los pacientes a los cuales se les daban solamente cristaloides versus los cristaloides más la albúmina, fue mucho más elevada versus si no lo hacían, o solamente le daban cristaloides. No decían cuál cristaloide porque en algunos lugares usaron lactato, en otros lugares usaron solución salina. Eso pues ya depende del clínico que esté mirando ese paciente. Aquí podemos ver cosas bastante interesantes de ese artículo, donde los pacientes, los niveles el soporte inotrópico con noradrenalina fue mayor en los pacientes con los que tenían terapia con albúmina versus los pacientes que tenían cristaloides, requirieron menos cantidad de este. Y otra cosa importante es que la mortalidad de 90 días fue menor en el brazo de la albúmina versus el brazo de los cristaloides nomás. En cuanto al soporte de los medicamentos vasoactivos, esto pues es una charla que se va a ver más adelante, solo lo traje aquí para que vieran cómo es importante tenerlo en cuenta a través del tiempo, pues en el tiempo, ya que pues iniciar el soporte vasopresor en un paciente con una presión arterial media más menor de 65 minutos de mercurio está dentro de lo evaluado por el doctor Rivers en su esquema de reanimación guiada por metros. Aquí también para que lo vean, es importante que tengan en cuenta cómo pues hay diferentes eh, agentes aquí que van a ser revisados más adelante. Ahora traigo una controversia bastante interesante. Dentro de la recomendación que da el Surviving Sepsis del año 2016, la recomendación es débil de la evidencia de calidad para determinar si se sugiere o no se sugiere el uso de corticoides. Ellos no lo sugieren, pero dicen que en caso de que usted no logre nada con su paciente, ya como en últimas, use hidrocortisona intravenosa en una sola dosis a 200 miligramos día.
Pues aquí lo que pasa es que les traigo varios grupos, principalmente este es el estudio ARENAL del año 2018, donde ellos usan terapia con glucocorticoides, principalmente hidrocortisona para determinar a quién le va mejor o a quién le va peor. Aquí quiero que vean principalmente esto. El score de Apache-2 a los pacientes que tenían un score menor de 25, es decir, los que tenían menos de un 75% de probabilidad de morir en los primeros 15 días, tuvieron mejores resultados versus los que tenían un Apache-2 mayor de 25, con un Ox radio un poco más elevado. Los pacientes a los que se inició la terapia o se les inició la hidrocortisona antes de 6 a 12 horas, también tuvieron mejoría en estos casos, pero al final realmente si lo vemos no es tan concluyente y no tenemos suficiente evidencia para determinar si sí o si no. Ahora, este es un estudio posterior donde toman la hidrocortisona y la adicionan fluorocortisona en adultos pues, con choque séptico. Este es el estudio CRICS y aquí tienen cosas bastante interesantes. Dentro de la mortalidad, vamos a ver cómo el score de SOFA en esta curva de Kaplan-Meier fue superior la hidrocortisona más fluorocortisona contra el placebo para ver y valorar el paciente a los 28 días. Podemos ver cómo va disminuyendo rápidamente esto en la mortalidad. Vamos a ver también cómo esto impacta bastante en el tiempo de ventilación mecánica y en el tiempo de soporte a supresor. La liberación de estos fue mucho más rápida cuando usamos hidrocortisona, fluorocortisona y no tuvimos gran cantidad de efectos adversos. Aquí fue variable, no es que se diera una terapia estándar o que se diera fluorocortisona por tantos días. En algunos se dio por 5, en algunos se dio por 10. Aquí otro metaanálisis bastante interesante, donde vamos a hablar principalmente del uso de corticoides en el choque séptico. Aquí, y antes de empezar, quiero que tengan en cuenta que no había salido el CRICS, entonces no se tomaron en cuenta las combinaciones de glucocorticoides en estos casos. Aquí se tomaron 22 ensayos clínicos aleatorizados multicéntricos. Ellos también compararon las infusiones versus los bolos y entre todos estos se dieron más o menos 3.000 pacientes. Sus principales criterios de inclusión o los desenlaces deseados aquí fueron la mortalidad de 28 días, la mortalidad intrahospitalaria, la mortalidad en el cuidado intensivo, en qué paciente se pudo hacer una reversión del choque, teniendo en cuenta el choque como menos de 65 milímetros de mercurio en la presión arterial media, y en qué pacientes hubo una incidencia de que el paciente se reinfectara o adquiriera una infección intrahospitalaria o que tuviera una hemorragia de vías digestivas. Entonces aquí lo que queremos ver y les vamos a mostrar en el gráfico es que la hidrocortisona funciona bien en bolos o en infusión. O sea, no hay ningún cambio en ninguno de los datos. Aquí en algunos metaanálisis sí demostró que disminuía mortalidad a los 28 días en algunos, no en todos. Pues hay pobres datos a largo plazo, no sabemos bien qué paciente se beneficia más o menos de esto. Y no hay pocos estudios que comparan un corticoide contra otro, o que comparen uno y otro contra el placebo, o que usen incluso la combinación, como se hizo posteriormente con el CRICS. Aquí vemos principalmente cómo la dexametasona, la hidrocortisona, la metilprednisolona y la prednisolona se usaron como los medicamentos pivote aquí. Y aquí, como les decía, se comparó la B o la I, dependiendo si era en bolo o era en infusión. Dentro de todo esto, vamos a encontrar que los pacientes tendían a sobrevivir más o con tasas de supervivencia más altas cuando se usaba pues la hidrocortisona versus cualquier otro. Incluso la hidrocortisona siempre mostró ser mejor que la metilprednisolona, la prednisolona pues, como les decía, no está sola y esta demostró ser mucho mejor posteriormente, como ya habíamos visto, con la fluorocortisona. Este es un metaanálisis bastante interesante y lo que nos trae aquí es que también nos faltan datos para determinar qué paciente se beneficia o no de darle corticoides, o sea, cuáles son los casos y cuáles no. Hay casos aislados, digamos, en la sepsis de origen del sistema nervioso central, donde la dosis o una pequeña dosis de corticoide nos puede hacer la diferencia entre la hipoacusia o no hipoacusia. Esto basado en datos tomados de pacientes con meningitis, no siempre por meningococo, pero generalmente por estreptococo se pueden ver este tipo de casos.
Dentro de los hemoderivados es importante que tengamos en cuenta, como les decía, cuando tengamos una hemoglobina menor de 7 gramos sobre decilitro, es cuando tenemos la indicación de hacer una transfusión. Ellos no recomiendan el uso de eritropoyetina, no recomiendan el uso de hierro, ya que pues las bacterias en general tienen siderófagos y lo que nos puede propender a un aumento de las colonias bacterianas y pues esto realmente no nos gusta. En cuanto a las plaquetas, ellos requieren que pues, lo plantean de la siguiente forma. Cuando tengamos una hemorragia con menos de 20.000, donde el paciente tenga 10.000 con o sin hemorragia, o si el paciente tiene un riesgo de hemorragia importante por sus antecedentes o demás, de menos de 50.000 pues, plaquetas por milímetro cúbico. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Aquí vamos a ver la profilaxis de los pacientes, la profilaxis tromboembólica de estos, siempre hay que hacerla, la enoxaparina pues es bastante importante, no se la nieguen a nadie. Aquí hay un caso importante y es que también tenemos un grupo de pacientes que van a tener cáncer, ya que pues esas son las inmunosupresiones que nos lleva a esto. Los pacientes con cáncer se benefician mejor de heparinas no fraccionadas y el fondaparinox 5.000 unidades diarias marca la diferencia en cuanto al sangrado. El sangrado aumenta en los pacientes con cáncer versus los que no tienen cáncer. Entonces la enoxaparina no está tan indicada en ellos, pero el fondaparinox sí. Entonces es bastante interesante cómo esto empieza a tener una cabida importante aquí. La profilaxis para úlceras gastroduodenales, principalmente en pacientes que ya tienen antecedente, pero pues por todo el cóctel de antibióticos y de otros medicamentos que se van a dar, es importante cuidar la mucosa gástrica. No queremos pues que nuestro paciente empeore con alguna perforación intestinal o que el paciente ya esté recuperándose y sienta el ardor de una terrible gastritis causada por todo esto. Entonces, esto es importante que lo tengamos aquí. Las úlceras gastroduodenales, pues lo vamos a tener en cuenta que es un factor de riesgo importante, ya las habían tenido, pero de nuevo, no las vamos a ver generalmente, a menos que el paciente siga y siga y siga y siga consagrado, tiene sí o sí la necesidad de transfusión. Entonces toca empezar a indagar si el paciente tiene un sangrado y es una causa que está importantemente arraigada a la sepsis. Entonces, pues es importante tenerlo en cuenta. Dentro de la equinación mecánica invasiva, esto pues es muy sencillo, principalmente vamos a usar una ventilación protectiva. El volumen corriente pues vamos a usarlo a 6 mililitros por kilogramo. Pues en los pacientes que tengan algún tipo de complicación más allá, vamos a hablar del SDRA, inducido por la sepsis. Estos pacientes requieren volúmenes más grandes, pero eso también ha sido reevaluado a través del tiempo. Dentro de los pacientes que requieren un bloqueo neuromuscular por su SDRA, tenemos principalmente que se benefician del bloqueo neuromuscular y más cuando tenemos PAFIs menores de 150 milímetros de mercurio o ha pasado menos de 48 horas. Esto también es una cosa que beneficia mucho al paciente. Y otra estrategia importante que nunca tenemos en cuenta es que el paciente que tiene es que está séptico, no podemos dejarlo con la cabecera apoyada. Si vemos por mecanismos de las zonas de West, vamos a ver cómo va a haber un cambio entre las zonas ventiladas y perfundidas cuando tenemos al paciente entre 30 y 45 grados y cómo esto nos va a mejorar los parámetros ventilatorios a largo plazo. Otra cosa importante que tengamos en cuenta son pues todo lo asociado al trali y al taco, que son complicaciones pulmonares respiratorias asociadas a todo el manejo que vamos a hacer, principalmente el edema pulmonar que se puede causar por la reanimación hídrica y agresiva. Esta es la última actualización que hubo en el año 2018. Hubo una actualización en el año 2020, pero fue principalmente usada para COVID 2019. Y ellos acá nos dicen dos cosas. Uno, tomen el lactato y si está mayor de 2, vuelva a hacerlo tomar porque necesitamos ver cómo le va después del bolo. Dos, obtenga todos los cultivos, principalmente los hemocultivos. Use dos sets siempre hemocultivos. Tómele también para anaerobios si usted sospecha o tiene la posibilidad de tenerlos. Y lo otro importante es darle el bolo rápido. O sea, y si el lactato, o pues digamos que el paciente no tiene el lactato mayor a 4 o el paciente no está hipotenso, no le bote tantos líquidos porque es muy posible que el paciente haga un edema pulmonar y pues eso nos aumente la mortalidad. Dentro de soporte de vasopresor, siempre sigue siendo la misma indicación cuando tengamos la presión arterial media menor de 65 y podemos pararlo cuando ya no la tenga, ¿sí? Incluso podemos ver que después del primer bolo hay una cantidad no desplazable de paciente alrededor del 15 o al 20%, dependiendo de la serie de casos que ustedes revisen, que con el primer bolo inicial no tienen, pues salen
de la hipotensión. Y ya, muchas gracias. Eso fue todo lo que quería hablarles el día de hoy. Por ahora, pues más adelante vamos a revisar el segmento del soporte a supresor. Y ya, muchísimas gracias.